Ya, listo. Ya, listo. Entonces, este PDF lo he preparado, esta presentación que ya se las envié por WhatsApp, la he preparado la primera parte, sobre todo para mostrarles cuáles son esos recursos, herramientas claves de apoyo que nosotros como estudiantes de medicina necesitamos y bueno, algunos más enfocados para lo que es el curso de Pato 1, ¿no? Brevemente, el libro base es el libro Robbins, Patología Estructural y Funcional. Ese libro es en el cual se basan absolutamente todas las teorías. Entonces, si es que en algún momento ustedes tienen algún pequeño reclamo en un examen, un pasito o algo, siempre básense en este libro, ¿no? Y lo bonito es que, si bien en las teorías está de una forma resumida, si tú quieres ahondar más sobre algún tema en específico o quieres tener más ejemplos o ver más láminas, pues te vas de este libro. Y ahí lees de manera más profunda determinados temas. Luego tenemos otra herramienta muy importante que es el microscopio virtual. Y aquí les dejo dos, el Histology Guide y el Web Pathology. El Histology Guide, porque recordemos que siempre para reconocer lo patológico hay que reconocer lo fisiológico, ¿no? Entonces, el Histology Guide es una herramienta de un montón de láminas histológicas de tejidos sanos, tejidos normales. Y, por ejemplo, hay un tema que ustedes van a llevar, creo que es un seminario 1, que es el infarto agudo al miocardio, donde te muestran cómo es el tejido ya necrosado del miocardio. Y a veces los doctores por ahí te preguntan, ya, pero normalmente, ¿cómo es la histología de corazón? Entonces, tú ya debes ir preparado, ¿verdad? Y una gran herramienta es el Histology Guide porque no solo te muestra las láminas, sino que también te las describe. Entonces, la verdad que es una muy buena herramienta y sobre todo para recordar, ¿no? Porque histología lo llevamos en segundo año y como que de ahí no lo vemos hasta sexto ciclo. Bueno, luego está Web Pathology, que es una página en la cual ya hay láminas de determinadas enfermedades, está organizado por sistemas, por enfermedades, está bien interesante, esto les va a servir para Pato 1, para Pato 2. Lo pueden utilizar de repente para poner láminas de muy buena calidad, buena resolución en sus informes, en sus trabajos, o también por ahí si quieren ahondar en alguna otra histopatología de alguna enfermedad en específico, se va en esta página. Luego tenemos ya lo que es más herramientas en relación al aprendizaje activo, ¿no? Yo sé que todo el mundo banquea, que por ahí siempre compramos nuestros exámenes y está bien, ¿no? Porque banqueando es una forma de aprender. Pero no solamente hay que quedarnos en el banqueo de los exámenes de pasados, sino que también podemos recurrir a esta gran herramienta y se los digo, o sea, el beneficio de Patología 1 es que el libro de teoría viene también acompañado de otro libro que se titula Repaso de Anatomía Patológica, donde por capítulo vienen casos clínicos o preguntas directas sobre el tema. Entonces, como yo les digo que todas las teorías se basan en ese libro, pues las preguntas que encontremos en este libro de repaso de anatomía patológica están muy relacionadas a las teorías que vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo. ¿Y qué es lo bueno? Que aparte que algunas veces los doctores sacan una que otra preguntita similar, son preguntas de nivel de dificultades de nivel fácil, nivel intermedio y un poquito más complejo, pero muy buenas, de verdad, para que ustedes se preparen por su cuenta. También vamos a utilizar muchas de estas preguntas para banquear entre nosotros. Y siempre se les recomienda ya desde tercer año de que ya por ahí revisen preguntas del ENAM, ¿no? Del Examen Nacional de Medicina, porque a veces vienen preguntas de patología, de fisiopatología, de fármaco. Entonces, para que se vayan acostumbrando, ¿no? A resolver ese tipo de preguntas. Y finalmente los flashcards, que de repente alguno haya escuchado, que es un método de aprendizaje activo en donde tú elaboras tarjetas en la cual en la parte anterior pones alguna pregunta y en la parte posterior colocas la respuesta de una manera breve y puedes usar imágenes.
¿Y qué es lo chévere? Que tú haces tu material y este material te queda de por vida, pues, ¿no? Cuando quieras volver a revisar un tema en algún momento, ya tienes tu material o antes de tu parcial te pones a banquear con tus flashcards y es una manera de aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque estás obligando, como así decirlo, a tu cerebro de que, oye, tienes que recordar esta respuesta, ¿no? Porque tú misma te aprendes a explicar las cosas. Entonces, la aplicación de estos flashcards es AnkiWeb, una aplicación gratuita, muy buena, y la puedes utilizar para todos los cursos que lleves ahora, para fisiopato, para pato, para fármaco, ya que encima en fármaco es bastante memoria sobre medicamentos, los flashcards te pueden ayudar, ¿no? Porque digamos que repasas mañana, luego repasas la siguiente semana y el aprendizaje espaciado te ayuda a reforzar más todos los nuevos conocimientos que adquieres. Estas son las reglas que vamos a tener en asesorías por pares. La regla número 1 es máximo 3 faltas. Como les mencioné, en caso de no poder asistir, pues justificar la falta, ¿no? Y entonces, en ese caso, que se justifique la falta, pues ya con tranquilidad, no se preocupen. Pero si faltan sin justificar y eso rebasa el número de 3 faltas, pues lamentablemente será retirada del programa de asesorías por pares personalizadas. Completar el pretest y post-test para contabilizar la asistencia y tener la cámara prendida. Esas serían las 3 reglas. Primero, que como les comenté, este ciclo, el programa de asesorías por pares, se ha organizado de tal manera que se le brinde al estudiante un aprendizaje más personalizado, ¿no? Los grupos van a ser de 6 a 12 personas más o menos. Y bueno, se van a ir agregando algunas personas de acuerdo a las necesidades de otros alumnos también, ¿no? Entonces, este programa ha sido pensado sobre todo para personas que realmente tienen ganas de aprender, ¿no? Y nosotros confiamos en que ustedes tienen bastante ganas de aprender y por eso les damos este medio para que refuercen todavía más todos sus conocimientos. Así que están en la libertad de consultarme durante la semana, como les dije, cualquier cosa de la teoría, de la práctica de sus tareas, pero lo que sí se les pide compromiso, ¿no? Acá hay una regla de que 3 faltas injustificadas, pues lamentablemente se tiene que retirar al alumno del programa de asesorías, así que si van a faltar, me avisan con tiempo y yo lo justifico. Y porque también hay que tener en cuenta que hay otras personas que también quieren entrar, ¿no? Entonces nosotros les estamos dando la oportunidad ahorita a algunas personas, pero también si es que no se si es que se pasa el límite de faltas, pues lamentablemente se retira y ya le damos la oportunidad a otra persona. Y bueno, aquí está el sílabo del parcial. Este es todo el primer bloque. Son 6 temas. El segundo bloque también son 6 temas. Aquí quiero recalcar que los 3 primeros temas son temas más generales, ¿no? Son procesos fisiopatológicos a nivel celular que ocurren en un montón de procesos patológicos, ¿no? Lesión celular, inflamación, reparación celular. Entonces, estos son la base de lo que vamos a ver después, porque si se dan cuenta, a partir del cuarto tema, ya son temas un poco más específicos, ¿no? Desórdenes a nivel hemodinámico, genéticos, inmunes, luego vamos a ver infecciones, neoplasias, y para entender bien eso hay que sentar buena base de los 3 primeros temas. Y bueno, ahora sí, si es que no hay alguna preguntita, voy a dar inicio a lo que es el tema 1 de lesión y muerte celular, adaptaciones celulares. Justo yo les quería dar hoy la clase porque sé que mañana ya empiezan sus teorías y para que vayan preparados, ¿no? Que vayan con los conocimientos frescos. Entonces, este tema es bastante interesante. Vamos a ver estos 6 puntos de fases de respuesta, al estrés y estímulos lesivos, cuáles son los tipos de respuesta de adaptación celular, los tipos de lesiones celulares,
cuáles son los medios por los cuales se da la muerte celular, patrones clínicos de la necrosis, que esto les va a servir para el resto de su carrera, y algunos mecanismos bioquímicos que también ocurren en la lesión celular. Entonces, primero vamos a empezar con este gráfico. A mí me gusta bastante este gráfico porque esquematiza de una manera muy integral toda la clase, todo lo que es una célula normal, cómo pasa adaptación celular, luego cómo pasa lesión y finalmente cómo puede desencadenar en la muerte celular. Entonces, si acá vemos, la célula normal va a ser capaz de responder a las demandas fisiológicas manteniendo un estado de equilibrio, ¿ok? Cuando yo hablo de homeostasis, hablo de equilibrio. Homeostasis igual equilibrio. Entonces, mi célula normal, como les digo, es capaz de responder a las demandas fisiológicas. Pero, ¿qué pasa? Que a veces mi célula también es sometida a determinados estrés, ¿no? Por ejemplo, un tipo de estrés es que la presión empieza a aumentar. Ese es un tipo de estrés al cual la célula se ve obligada a adaptarse. Entonces, las adaptaciones pueden ser de tipo funcional o estructural. Aquí lo voy a poner. Funcional o estructural. Estructural. ¿Y qué es interesante de estas adaptaciones? Que son procesos reversibles, ¿ok? Primera característica, son procesos reversibles. Es decir, que si ese estímulo de estrés desaparece, la célula puede retornar a su forma normal. La segunda característica es que las adaptaciones permiten supervivencia y mantienen la función celular. Mantienen función celular. Pero ya vamos a ver que las adaptaciones también tienen como que por ahí su trampita, ¿ya? Porque a veces las células, claro, se adaptan para resistir ese estrés que están recibiendo, pero su función no la van a cumplir siempre al 100%. Entonces, los tipos de adaptación son hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia, ¿ok? Ya lo vamos a ver después, no se preocupen. Pero en términos generales quiero que sepan que las adaptaciones pueden ser funcionales o estructurales, son reversibles, responden a un estímulo de estrés y permiten la supervivencia de la célula normal y mantienen su funcionalidad celular en mayor o menor medida. Ahora, ¿qué pasa cuando los límites de la adaptación se rebasan, se superan? ¿Y por qué se podrían superar? Porque los agentes son muy lesivos, porque hay privación de nutrientes o porque hay mutaciones, por ejemplo, la célula ya sufre un proceso de lesión celular, ¿ok? Aquí la célula ya sufre un proceso de lesión celular. Pero ahí no todo está perdido. Esperemos un ratito. Ya. Entonces, cuando la célula es incapaz de adaptarse, ya sufre un proceso de adaptación celular. De lesión celular, perdón. Y la lesión celular puede ser de tipo reversible o de tipo irreversible. O sea que no todo está perdido todavía. ¿Qué pasa? Que en un primer momento la lesión va a ser reversible. ¿Qué quiere decir? Que todavía se puede revertir el daño, pero la lesión reversible es bastante transitoria. O sea, si es que el estímulo lesivo sigue permanente, rápidamente la lesión reversible puede progresar a una lesión irreversible. Ojo con eso, ¿ya? Y ya lo vamos a ver en una imagen más adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando ya algunas estructuras claves son dañadas? Por ejemplo, la mitocondria, que sabemos que es el lugar donde se produce el ATP, o el núcleo, que sabemos que es donde está el ADN, o la membrana plasmática.
En ese caso, esas organelas, esas estructuras son claves. Si hay daño en ellas, ya va a haber una lesión irreversible, ¿ok? ¿Por qué? Porque si hay mutación del ADN y no se puede reparar, se tiene que morir la célula, ¿no? Si no, se van a producir células defectuosas. Igualmente, si la membrana plasmática se daña, se extravasa el contenido celular y la célula tiene que morirse, ¿ok? Y si se daña la mitocondria, ya no hay ATP y ese es el metabolito energético más importante. Entonces, ¿cómo la célula va a sobrevivir sin su energía? En la lesión irreversible, ya los estímulos son persistentes, son muy intensos y esto va a llevar a un punto de no retorno. Es decir, que la célula ya no puede recuperarse, no hay forma que pueda recuperarse, entonces va a haber muerte celular, ya sea por necrosis o por apoptosis, que ya lo vamos a ver más adelante en qué difieren cada una, ¿no? Pero también esos conceptos seguro lo recordamos por inmuno, por fisiología, ¿no? Entonces, ya yendo más que todo a cuestiones específicas de lo que es la respuesta de adaptación celular, primero tenemos la hipertrofia. La hipertrofia no es más que el aumento del tamaño celular. Aumento del tamaño celular. Si aumentan mis células, aumenta el tamaño del tejido, y si aumenta el tamaño del tejido, aumenta de tamaño el órgano, ¿verdad? Es de micro a macro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual una célula aumenta su tamaño y por lo tanto aumenta el tamaño del tejido y del órgano? Hay una mayor síntesis y ensamblaje de estructuras intracelulares. Mayor síntesis y ensamblaje de componentes estructurales intracelulares. Y entre esos componentes estructurales intracelulares destacamos a las proteínas. Es decir, si te preguntan cuál es el mecanismo, en general se van a ensamblar más componentes estructurales, pero sobre todo proteínas, ¿ok? Un aumento de proteínas hace que la célula crezca de tamaño. Y entonces, aquí un dato muy, muy importante que quiero que no se olviden, que les pueden preguntar, es que la hipertrofia ocurre en tejidos en los cuales la división celular no es posible, ¿ok? Tejidos como, por ejemplo, tejido nervioso, músculo liso, estriado, ¿ok? Allí la división celular no es posible en las células diferenciadas, entonces su mecanismo de adaptación es la hipertrofia, el aumento de tamaño. Y esto es interesante, ¿ya? Esto no lo mencionan en tu teoría, pero a mí siempre me gusta resaltarlo, que es que en la hipertrofia puede haber una hipertrofia fisiológica y una hipertrofia patológica, ¿ok? En la hipertrofia fisiológica, por ejemplo, esta responde a una demanda funcional, una demanda, digamos, normal que puede ocurrir y para lo cual el cuerpo está preparado para responder. Por ejemplo, hipertrofia fisiológica del útero durante la gestación, ¿no? O sea, el hecho de que crezca un feto en el vientre de la mamá es un proceso fisiológico que puede ocurrir en cualquier mujer, ¿no? Entonces, ante ello, la respuesta es que hay una hipertrofia uterina. ¿Para qué? Para que el feto pueda crecer con normalidad, ¿ok? Y esto está mediado por determinadas hormonas, determinadas respuestas del organismo. Acá, por ejemplo, a nivel macroscópico vemos un útero grávido, que es un útero hipertrófico debido a la gestación, y a su costado vemos el útero normal, ¿no? Y a nivel microscópico es bien interesante porque vemos células fusiformes de músculo liso. Ustedes ven aquí
son así como que larguitas, delgaditas. En cambio, a la derecha, miren, aquí las células están bien grandecitas, ¿no? Estas son células de músculo liso, pero gruesas, hipertróficas, perdón. Hipertróficas. Sigue siendo músculo liso, pero es hipertrófico. Y bueno, ya cuando nace el bebé, pues ya el útero no se ve sometido a ese estrés fisiológico, entonces retorna a su tamaño normal, ¿no? Pero cuando hablamos de patológico, el claro ejemplo es los pacientes con presión arterial, ¿no? O sea, siempre que te pongan un caso clínico o alguna pregunta que involucre presión arterial, hipertensión arterial, siempre la respuesta de adaptación celular va a ser de tipo hipertrofia, ¿ya? ¿Por qué? Porque las células musculares estriadas del corazón no se pueden multiplicar. Su respuesta adaptativa es que crezcan, o sea, hipertrofia. Y bueno, acá vemos un miocito normal, delgadito, y vemos también aquí la cavidad cardíaca a nivel macroscópico, ¿no? Ahí están sus cavidades cardíacas, las aurículas, los ventrículos. En cambio, aquí a la izquierda vemos que el miocito está hipertrofiado. Miren este grosor comparado con el de acá. Es muchísimo más grueso. Y miren esas cavidades. Eh, el grosor de la pared está bastante aumentado a nivel macroscópico. Y miren las cavidades. Están bien disminuidas, ¿no? Están bien estenosado. Entonces, esto a largo plazo puede llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Que mi corazón no sea capaz de bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque las cavidades están más chiquitas, ¿no? Y si las cavidades están más chiquitas, se llenan de menos sangre y por lo tanto se eyecta menos sangre. ¿Ok? Luego tenemos la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento de número. Este sí es de número en un tejido y por lo tanto de un órgano. Yo les doy aquí un datito que me sirvió para diferenciar, ¿no? La hipertrofia y la hiperplasia a nivel macroscópico se ve igual, porque finalmente lo que provocan es un órgano crecido, ¿no? Pero a nivel histológico sí podemos diferenciarlas, porque en la hipertrofia no hay un número mayor de celularidad, sino hay un aumento del tamaño. En cambio, en la hiperplasia sí hay un número aumentado en celularidad, o sea, son tejidos capaces de dividirse, ¿no? Entonces la diferencia es a nivel microscópico. ¿Cuál es el mecanismo? La proliferación de células maduras, células capaces de dividirse, o el desarrollo de células madres tisulares, ¿no? Nosotros sabemos que las células madres tisulares en cada tejido son células que se pueden diferenciar de acuerdo a las necesidades del tejido. ¿Ok? Esos son los dos mecanismos. Y como dije, se producen tejidos en los cuales la división celular no es posible. Ejemplo, a nivel fisiológico tenemos la hiperplasia fisiológica del epitelio glandular durante la pubertad o el embarazo. Y bueno, esto responde a un nivel elevado de determinadas hormonas femeninas. Por ejemplo, en la pubertad, la hiperplasia fisiológica es normal, ¿no? O sea, es parte del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y en el caso del embarazo, también responde a la necesidad de que la mujer embarazada, digamos, sufre esta hiperplasia fisiológica de las mamas. ¿Por qué? Porque es en un periodo en el que ya va a dar a lactar, un periodo próximo que va a dar a lactar al bebé, ¿no? Por eso se da esta hiperplasia. En cambio, una hiperplasia ya patológica es a nivel del tejido endometrial. Aquí por el desbalance de las hormonas, sobre todo por el aumento desproporcionado de estrógenos. ¿Qué pasa? Que en el tejido endometrial hay un montón de estas glandulitas, miren, y están aumentadas de tamaño, están aumentadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor celularidad. Y esto es patológico porque la hiperplasia endometrial puede llevar luego a una displasia, que es como
un cambio premaligno, digamos, y luego a una neoplasia que es cáncer, ¿no? Por eso es patológico, porque hay algunas adaptaciones celulares, y se los menciono, como la hiperplasia patológica, que si no se controla a tiempo puede progresar a un cáncer, ¿no? Porque ¿qué es el cáncer? El crecimiento desproporcionado de células dañadas, ¿no? Y a veces algunas adaptaciones celulares pueden llevar a eso. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. Ay, un ratito. Mm, A ver, permítame un ratito. Ya, listo. Las otras dos son más fáciles de recordar. Bueno, la atrofia es bastante sencilla porque es lo contrario a la hipertrofia y a la hiperplasia. O sea, reducción en el tamaño de las células y del número de células. ¿Ya? Entonces, ¿cómo recordamos su mecanismo? La disminución de síntesis proteica me lleva a un menor tamaño celular, ¿no? Recordemos, porque el mecanismo de la hipertrofia era el aumento de la síntesis proteica. Y lo contrario sería la atrofia. Y el aumento de la degradación celular me lleva a un menor número celular. ¿Por qué? Porque si mueren más células que las que se producen, entonces el número va a disminuir, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos van a establecer lo que es la reducción del tamaño y del número celular. Hay atrofia fisiológica, sí, por ejemplo, durante el desarrollo fetal hay algunas estructuras que se van a necesitar solamente para el desarrollo fetal, pero luego que el bebé nace, esas estructuras ya se van atrofiando, ¿no? Porque ya en la vida extrauterina no son necesarias. ¿Ok? Y cuando no se atrofian son los famosos remanentes, ¿no? Algunos remanentes anatómicos que algunas personas pueden tener porque no han tenido el proceso completo de atrofia. Y en atrofia patológica, uy, aquí sí hay un montón de ejemplos. Por desuso, un clásico es, por ejemplo, los pacientes que están postraditos, que no tienen movimiento de los músculos, sobre todo de los miembros inferiores. Con el tiempo van a sufrir atrofia muscular, ¿no? Luego pérdida de la inervación y nutrición e irrigación inadecuada, como se puede ver en este ejemplo. Miren, acá en el lado A hay un cerebro normal con todos sus surcos, circunvoluciones normales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Un paciente, por ejemplo, con ateroesclerosis a nivel cerebrovascular, ya lo vamos a ver en otra clase también este proceso de aterosclerosis. Aquí lo que causa la placa aterosclerótica es una reducción, ¿no? Del flujo, porque la placa está acá y el flujo se va a ver disminuido, porque hay menor espacio para el flujo. Entonces, si hay flujo disminuido, no llega oxígeno, no llegan nutrientes y ese tejido se va a empezar a atrofiar. Porque para que mis células crezcan, para que mis células aumenten en número, necesitan nutrientes. Entonces, aquí hay pérdida de sustancia cerebral, que es la atrofia, pérdida de sustancia cerebral, y se puede ver que sus surcos están ensanchados, ¿no? Estas zonas. Sus surcos se ensanchan. Y las circunvoluciones, que son estas de acá, se empiezan a retraer. Se empiezan a atrofiar. Ya. Y la última respuesta de adaptación celular es la metaplasia. En la metaplasia, nuevamente resaltamos que los cambios adaptativos son reversibles y pueden ser funcionales o estructurales, ¿no? En la metaplasia hay un cambio reversible en el que un tipo celular diferenciado es reemplazado por otro tipo de células. O sea, ustedes saben que cada órgano tiene un tejido en específico, ¿no? Por ejemplo, mi tejido respiratorio es
de tipo cilíndrico ciliado, como se ve en este ejemplo. Cilíndrico ciliado. Entonces, ¿qué pasa? Que la metaplasia va a ser ese cambio de tejido en un determinado órgano o en una determinada zona. ¿Por qué? Porque va a estar sometida esa zona a un estrés, un factor lesivo, que obliga a que ese tejido se cambie a otro más resistente, ¿ya? Entonces, el fin de la metaplasia es que un tejido va a ser reemplazado por otro tipo de tejido, por otro tipo de células. ¿Por qué? Porque ese nuevo tipo de células va a ser más resistente al estímulo lesivo. ¿Cuál es el mecanismo? Es inducido por una vía de diferenciación alterada de las células madres adultas. Es decir, va a haber como una reprogramación de las células madres adultas donde le digan, ya no te diferencies en células cilíndricas ciliadas, sino diferénciate ahora en células planas. Un ejemplo, hay una reprogramación de las células madre adultas. Por ejemplo, esto ocurre en los fumadores, en la enfermedad de reflujo gastroesofágica, lo voy a poner acá, enfermedad de reflujo gastroesofágica o en fumadores. Y estas son preguntas que han venido en exámenes pasados, que han venido en exámenes internacionales como el ENAM, por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la situación de los fumadores. Yo les dije que las células del epitelio respiratorio son de tipo cilíndricas ciliadas, ¿no? Cilíndricas ciliadas, acá vemos los cilios. ¿Y por qué ciliadas? Porque ustedes saben que en el tracto respiratorio los cilios sirven para barrer el moco, para barrer algunas sustancias un tanto extrañas que puedan ingresar, ¿no? Son como una barrera protectora. Ahora, ¿qué pasa? Que los fumadores, esas sustancias tóxicas del cigarro, van a hacer que el epitelio de respiratorio se tenga que cambiar por otro. Va a ser reemplazado por otro epitelio que va a ser más resistente a ese humo del tabaco. Y ese epitelio es conocida como la metaplasia escamosa, que no es más que epitelio plano poliestratificado. Escamoso y plano es lo mismo, por si acaso. Poliestratificado, ¿por qué? Porque si ven, hay varias capas, ¿no? Hay varias capas de células planas. Entonces, sí, este nuevo epitelio va a ser más resistente al humo de tabaco, chévere, pero funcionalmente no va a ser igual. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tiene cilios. Y yo les dije que los cilios tienen una función muy importante, ¿no? De barrer el moco, sustancias extrañas que podemos respirar, incluso microorganismos que nos pueden invadir. Y es por eso que el paciente fumador a largo plazo va a sufrir de enfermedades como fibrosis pulmonar, como bronquitis crónica, justamente porque tiene un epitelio, sí, más resistente, pero 100% funcional, como el epitelio normal, no. Entonces, cuando yo les decía que la adaptación celular es buena en cierto punto porque ayuda a resistir más los estímulos lesivos, a nivel funcional se puede ver alterada, ¿ok? Y bueno, acá a nivel microscópico se ve bien bonito. Aquí es el epitelio cilíndrico ciliado y ese es el punto como que de corte donde se da la metaplasia, ¿no? La metaplasia escamosa o epitelio plano poliestratificado. Se ve bien bonita esta imagen. Y ahora sí. Ay, se bugueó de nuevo esto. ¿Qué pasaba cuando mi célula no se adaptaba? Mi célula sufría lesión celular, ¿no? Pero decíamos que menos mal que no todo estaba perdido. Había un proceso de lesión celular reversible y lesión celular irreversible. Y bueno, ¿por qué mis células pueden progresar de adaptación celular a lesión celular? Porque las lesiones pueden ser muy lesivas y pueden estar ahí mucho tiempo. Entonces, aquí sí hay un punto importante que resaltar, que la lesión reversible puede evolucionar rápidamente a una lesión celular irreversible, ¿no?
Entonces, la lesión celular reversible, como aquí bien dice, ocurre en los estados iniciales de la lesión. Acá hay cambios morfológicos y funcionales reversibles si se elimina el estímulo dañino, o sea, la lesión todavía puede revertirse, ¿no? Acá hay anomalías estructurales y funcionales significativas en la lesión reversible, pero no lo suficientemente dañinas como para que ya la célula muera. ¿Y qué quiere decir eso? Que en mi lesión celular reversible no va a haber daño en la membrana, y acá lo voy a poner, no hay daño en estructuras importantes como les dije, ¿no? No hay daño en la membrana celular, no hay daño en el núcleo, y la mitocondria puede tener edema, digamos edema mitocondrial, pero no se destruye. Entonces, sobre todo, no hay daño en la membrana celular y no hay daño en el núcleo. Eso es importante diferenciarlo. En cambio, en lo que es la lesión celular irreversible, ya este es un daño continuo que progresa. Aquí sí ya hay cambios estructurales, funcionales, bioquímicos, y la célula ya no se puede recuperar, ya no hay forma que se pueda revertir el daño, así que está destinado a morir, o por apoptosis o por necrosis. Y miren, en este gráfico se esquematiza bastante bien lo que les dije. En la lesión celular reversible, hay una pérdida de función celular bastante rápida. Por eso les digo que el progreso a lesión celular irreversible es rápido. Entonces, una vez que el daño sigue ahí, persistente, muy lesivo, ya hay un punto de no retorno, que es este que estoy resaltando, en el cual ya la célula sufre una lesión de tipo irreversible y ya no hay marcha atrás. Aquí ya empiezan a haber alteraciones bioquímicas que vamos a ver más adelante, cambios ultraestructurales que veremos en la siguiente diapositiva, y cambios que se pueden apreciar a nivel microscópico o macroscópico, ¿no? Ustedes en su seminario esta semana que vean infarto agudo de miocardio van a ver imágenes donde a nivel microscópico pues se ven los cambios de los miocitos las primeras 24 horas, qué ocurre a los pocos días, qué ocurre semanas después, pero también a nivel macroscópico el corazón, la zona que sufre el infarto, pues se va a ver blanquecino, ¿no? Ha perdido la irrigación, es tejido necrosado, tejido totalmente disfuncional, tejido muerto, y que se puede apreciar, a comparación del resto del corazón, una zona pálida. Y las causas de lesión celular, bueno, a grandes rasgos, la recepción del oxígeno, que en un primer momento dijimos que causa atrofia, ¿no? Pero ya si esa atrofia persiste, si ese estímulo lesivo persiste, ya progresa lesión celular. Luego los agentes físicos, como por ejemplo traumatismos mecánicos, temperaturas extremas. Por ejemplo, el calor así extremadamente alto produce desnaturalización de las proteínas, ¿no? Que es un cambio irreversible. Luego tenemos sustancias químicas y fármacos. Por ejemplo, la exposición a sustancias venenosas como el mercurio, como el cianuro, o alteraciones en el equilibrio de los electrolitos, de sodio, el potasio, todo eso. Y reacciones inmunológicas, que también es una clase donde se ven enfermedades autoinmunitarias, algunos defectos genéticos, algunos agentes infecciosos también pueden provocar lesiones celulares en un primer momento reversibles que progresan a un daño irreversible. Ya. Luego tenemos ya el punto de muerte celular. Aquí ya saben, a la muerte celular siempre, pero siempre le precede la lesión celular irreversible. ¿Ok? Siempre le precede la lesión celular irreversible. Este esquema es bien bonito porque caracteriza los cambios ultraestructurales, morfológicos que van a sufrir la célula en cada tipo de muerte celular. Recordemos que hay dos tipos, necrosis y apoptosis, ¿no? Cuando yo hablo de apoptosis, es una muerte
patológica. Patológica. Y cuando yo hablo de apoptosis, casi siempre, pero tampoco podemos decir siempre, pero casi siempre es una muerte fisiológica, ¿ok? No nos olvidemos de estos dos conceptos importantes. Entonces, a ver, permítame. Ya. En la necrosis, va a haber toda una cascada de cambios que va a ser la consecuencia de que las enzimas destruyan a la célula y causen una inflamación, ¿ya? En la necrosis siempre va a haber inflamación, en cambio en la apoptosis no hay inflamación, porque es una muerte celular programada, ¿verdad? Así se llama, recordemos ese nombre. Entonces, en la necrosis primero, el tamaño celular va a estar aumentado porque hay un edema, es decir, hay ingreso de líquido hacia la célula. La célula se empieza a hinchar. En cambio, en la apoptosis, el tamaño celular ocurre todo lo contrario. La célula se empieza a retraer, ¿ok? En la necrosis van a ocurrir 3 cambios celulares que aquí te los voy a apuntar. La pignosis, que es la retracción del núcleo celular. Retracción. El núcleo como que se empieza a hacer chiquitito. Luego está la cariorrexis, que es la fragmentación. Esto siempre a los doctores les encanta preguntar en clase, en teoría, en todos lados. Ya, la cariorrexis es la fragmentación del núcleo y la cariólisis es la disolución. Cariólisis es la a ver, lo voy a poner más acá. Es la cariólisis, es la disolución. O sea, ya el núcleo desaparece, ¿ok? Pignosis, retracción, cariorrexis, fragmentación y cariólisis, disolución. En cambio, la apoptosis se forman fragmentos del tamaño del nucleosoma, ¿no? O sea, miren acá, por ejemplo, el núcleo en ningún momento se va a destruir, ¿no? Como que se va retrayendo y luego se van formando algunos fragmentitos. He aquí una gran diferencia. En la necrosis hay disolución del núcleo, en cambio en la apoptosis no hay. Otra diferencia, la membrana plasmática. Dijimos que en la necrosis hay estructuras claves, ¿no? Como el núcleo, ya mencionado, la membrana plasmática, que se va a romper. ¿Qué pasa si una envoltura se rompe? Lo de adentro se extravasa, ¿no? Entonces va a haber una posterior extravasación de todo el contenido intracelular, todos los organelos, todo el líquido intracitoplasmático, todo se va a derramar, en pocas palabras. En cambio, en la apoptosis, la membrana siempre, pero siempre se mantiene intacta, ¿no? A lo mejor algunas estructuras se ven un poco alteradas, pero siempre se mantiene íntegra en la apoptosis. ¿Ok? El contenido celular, como les dije, se extravasa y hay digestión enzimática, o sea, las enzimas empiezan a destruir, a lisar todo el contenido intracelular. Y en la apoptosis, el contenido intracelular se empieza a liberar en cuerpos apoptóticos. Miren, como vemos en estas imágenes. Estos son los cuerpos apoptóticos. Como que se empieza a fragmentar la membrana plasmática con todo el contenido intracelular, pero sin romperse en ningún momento. No hay ruptura. Luego en la necrosis, como se extravasa el contenido intracelular, ¿quiénes se alertan? El sistema inmune, ¿no? Siempre que hay un cambio ahí anormal, el sistema inmune, ojito, está ahí. Entonces se activa y envía a sus fagocitos. ¿Por qué? Porque tienen que limpiar ese desastre, ¿no? Entonces, el sistema inmune causa inflamación subyacente. En cambio, en la apoptosis, no. Todo el proceso se lleva silencioso, tranquilamente, ¿no? No hay inflamación. Y finalmente, dijimos que la necrosis es patológica, ¿no? Siempre es culminación de una lesión celular irreversible y la apoptosis a menudo es fisiológica, sobre todo porque elimina células que, digamos, ya cumplieron su etapa. Por ejemplo, los eritrocitos, los glóbulos rojos que solo viven 120 días. Una vez que cumplen su tiempo, ellos ya saben que deben morir. O sea, ya está programada su muerte. ¿Por qué? Porque se tienen que renovar. Por eso es que cada célula tiene un tiempo de vida media, ¿no? Porque se tienen que renovar.
luego de un tiempo. Ahora, cuando hablamos de apoptosis, digamos, patológica, por ejemplo, cuando hay lesión celular, hay daño del ADN, y esto lo vamos a ver, creo que en el tema 4 o 5, que es bien interesante, que la célula dañada va a pasar por algunos puntos de control, ¿no? Como el famoso P53, que seguro han escuchado, el genoma humano. Él corrobora que todas estas células dañadas no pasen a la fase S, que es de replicación del ADN, ¿no? Porque una vez que se replica el ADN, ya es peligroso lo que viene. Entonces, este P53 dice, no, este ADN está dañado, entonces tenemos que repararlo. Si no se puede reparar, lo mandan a que esa célula sufra apoptosis, ¿ok? Esos son algunos procesos patológicos a los que responde la apoptosis. Y acá, miren, a ver, lo voy a volver a poner, porque no sé qué está pasando. Pero esta imagen es bien bonita para esquematizar todo lo que son los procesos de necrosis y lesión celular. Miren, acá primero lo que es necrosis, este es el proceso de necrosis. Primero ocurre la lesión reversible, ¿no? Hasta acá es lesión reversible. Y miren, esto también es importante porque ha sido preguntado en sus exámenes. Características de lesión reversible, hay edema de algunas estructuras, ¿no? De las mitocondrias, del retículo endoplasmático, pero no hay destrucción todavía, o sea, hay tumefacción, edema celular. También hay vesículas en la membrana, pero todavía la membrana no pierde su integridad, como que se empiezan a formar globitos, pero sigue íntegra. ¿Ok? Estas son características las que les acabo de decir de una lesión reversible. Ustedes aquí no ven el núcleo dañado, la membrana rota, no. Todavía todo está íntegro, pero puede haber edema, vesículas, ¿no? En cambio ya en una lesión irreversible ya hablamos de ruptura de la membrana plasmática, densidades amorfas en las mitocondrias, inflamación, extravasación, ruptura de la membrana. Miren todo esto. En cambio, en la apoptosis vemos que primero se condensa la cromatina, se forman vesículas en la membrana. ¿Por qué? Porque recordemos que el contenido intracelular va a salir en forma de cuerpos apoptóticos, sin que haya ruptura en la membrana. Hay fragmentación celular. Y bueno, esa fragmentación celular finalmente va a ser fagocitado por las células del sistema inmune, ¿no? Igualmente en la necrosis, esto va a traer inflamación. ¿Ok? Este esquema es muy bueno para que ustedes puedan revisar todo lo que es las diferencias morfológicas de estos dos procesos de muerte celular. Y bueno, las vías principales de la apoptosis, brevemente para recordar, son las vías intrínseca y extrínseca, ¿no? Que esto ya también lo han visto en inmuno, el ciclo pasado. En la vía intrínseca, esta responde a daños dentro de la célula, ¿no? Por ejemplo, daño del ADN, acumulación de proteínas mal plegadas, van a activar esta vía. En cambio, cuando yo hablo de la vía extrínseca o vía de receptores de muerte, es más que todo por cosas externas que pasan en el ambiente. Por ejemplo, la presencia de linfocitos autorreactivos. ¿Qué son los linfocitos autorreactivos? Ustedes se deben recordar. Linfocitos que reaccionan a antígenos propios, ¿no? Y son la base de muchas enfermedades autoinmunes. Y también hay daño de células T citotóxicas. ¿Qué hacen las células T citotóxicas? Destruyen las células. ¿Ok? Entonces aquí el daño es más, digamos, del entorno. Y estos son las causas de la activación de la vía extrínseca. Y ahora sí vamos a, ya casi terminando, vamos a ver los patrones de necrosis. Este es bien interesante porque aquí ya muestran un poquito más la parte clínica de lo que es la necrosis, ¿no? Ya hemos visto a nivel microscópico los cambios que ocurren, qué estructuras se dañan, qué hay inflamación, pero hay que saber que hay patrones. ¿Por qué? Porque la causa de necrosis no siempre es la misma
y el tejido, y dependiendo del tejido afectado, la respuesta es diferente, ¿no? Entonces, conocer los patrones morfológicos de necrosis nos ayudan a reconocer la posible causa. Esto, chicos, es importantísimo. Todo es importante en esta clase, pero esto es muy importante, sobre todo a largo plazo, y ni tan a largo plazo, o sea, el próximo año que ustedes ya van a rotar por hospitales y todos los cursos que lleven en adelante, esto es muy importante en la práctica clínica. Entonces, necrosis coagulativa. Cuando yo hablo de necrosis coagulativa, es básicamente porque ha habido una obstrucción de la irrigación sanguínea. ¿Y qué pasa cuando un tejido primero disminuye su irrigación, se atrofia, ¿no? Pero cuando es persistente esta falta de oxígeno, ya hay una lesión celular irreversible. Entonces, la necrosis coagulativa siempre es por la falta de irrigación sanguínea, por la obstrucción de algún vaso sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Aquí, en pocas palabras, es como decir un infarto. Y los infartos pueden ocurrir en muchos órganos. Entonces, las primeras 24 horas, o no, las primeras horas en realidad va a haber una conservación temporal de la arquitectura del tejido. Pero ya cuando pasen más horas, empieza a haber una desnaturalización de las proteínas. Se activan ciertas enzimas como las proteasas que van a destruir a las proteínas. Entonces ustedes saben, si se destruyen las proteínas, ya la célula sufre un cambio celular irreversible, ¿no? Las células mueren y como siempre la necrosis atrae al sistema inmune, ¿no? Hemos dicho. La necrosis es la debilidad del sistema inmune. Entonces, ¿qué va a haber? Leucocitos reclutados que van a liberar sus enzimas, que hacen las enzimas lisar, y van a lisar todas estas células muertas y van a quedar restos celulares, que son eliminados luego por los fagocitos. Y miren, acá hay un ejemplo de lo que es el infarto. Acá hay un tipo de necrosis coagulativa a nivel renal. Esto es la zona de infarto en forma de cuña. Y a nivel microscópico podemos ver acá las células normales. Miren acá los glomérulos renales, los túbulos proximales, distales. Están bien, ¿no? Están definidos, están normal, hay una celularidad normal. En cambio, a la derecha, aquí es lo patológico. Miren, los glomérulos ya no están. Miren los túbulos, están llenos de células inflamatorias por acá. Ya los túbulos no tienen formas, están llenos edematizados, están necrosados, ¿no? Entonces aquí recalco, es la importancia de tener por un lado el tejido normal, el tejido sano, para poder apreciar bien cuáles son las características histopatológicas del tejido dañado, ¿no? Siempre es bueno hacer esta comparación. Entonces, necrosis coagulativa es como un infarto, ¿no? Falta de irrigación de algún vaso sanguíneo, por la obstrucción de algún vaso sanguíneo. Luego tenemos la necrosis licuefactiva. Ya, la necrosis licuefactiva es bien sencilla porque es mediado por microbios. Microbios que pueden ser bacterias u hongos, ¿ya? Aquí los microbios, como todo agente externo, desconocido, invasor, van a estimular a las células inflamatorias. Entonces, nuevamente vienen corriendo los leucocitos y liberan sus enzimas que en el afán de destruir a los microbios también destruyen el tejido adyacente. Licúan, digieren el tejido y que forman una masa viscosa más conocido como pus, ¿ok? ¿Quién no ha escuchado el famoso pus? El pus son células muertas, sobre todo neutrófilos muertos. Y siempre que tú veas pus, tu primera opción debe ser un proceso infeccioso de tipo bacteriano, que es lo más común, y de tipo agudo. O sea, que en esa zona ha habido una infección bacteriana de tipo agudo, o sea, reciente. No es algo crónico de tiempo, sino algo agudo.
¿ok? El pus también puede estar asociado a veces a otros microorganismos, pero sobre todo a las bacterias. La consecuencia de digerir el tejido, de acumular células muertas, es lo que provoca el pus, ¿ok? Y el tejido digerido luego tiene que ser eliminado. ¿Por quiénes? Por los de toda la vida, por los fagocitos, los macrófagos, los neutrófilos. Ahora, un ejemplo son las infecciones, como dije, bacterianas o micóticas. Por ejemplo, esta es una zona de licuefacción, ¿no? Una infección y esta es la zona de licuefacción. Zona de licuefacción. Pueden ver que hay pus, hay como una masa media viscosa, ¿no? Toda esta zona. Y bueno, esto ya lamentablemente es tejido muerto, ya no se puede recuperar. Y en tercer lugar tenemos la necrosis gangrenosa. La necrosis gangrenosa es la mezcla de las otras dos. O sea, necrosis licuefactiva más necrosis coagulativa. Es decir, en determinada zona, en determinada estructura de nuestro organismo, primero va a haber una pérdida de la irrigación, que ya sé que es necrosis por coagulación, ¿ok? Y a esta necrosis por coagulación encima se le añade una infección. ¿Y qué tipo de reacción causa la infección? Una necrosis licuefactiva. Entonces es un crossover, por así decirlo, de la necrosis coagulativa y de la necrosis licuefactiva. Y ocasiona la famosa reacción de gangrena húmeda, ¿ok? Es una zona no irrigada más infección. Y sobre todo las zonas más afectadas son los miembros inferiores, las piernas, los pies, los tobillos. Ejemplo, el clásico pie diabético, se los presento por si no lo habían visto. Aquí para el resto de sus 4 años de clínicas, lo van a ver muy frecuentemente. O sea, en medicina interna, medicina 1, medicina 2, medicina 3, se ve bastante, ¿no? Está asociado a los pacientes que sufren de diabetes, sobre todo que tienen una diabetes mal controlada y de larga evolución. ¿Qué pasa? Que los pacientes diabéticos, como tienen mucha glucosa, sus vasos sanguíneos se van a ver afectados y va a disminuir la irrigación. O sea, están predispuestos a hacer necrosis coagulativa. Además de eso, los pacientes diabéticos son inmunosuprimidos. No tipo un paciente, digamos, con VIH, pero son en algún grado inmunosuprimidos. ¿Esto qué quiere decir? Que van a estar más susceptibles a infecciones. Entonces, súmale esa disminución de irrigación más esa susceptibilidad de infecciones, son factores de riesgo para que el paciente pueda hacer esta necrosis gangrenosa, que clínicamente se le conoce como pie diabético, ¿no? Y bueno, aquí ya los cirujanos vasculares tienen que definir si se amputa o no la extremidad, ¿no? Porque esta infección puede viajar, digamos, está en los dedos, pero luego invade toda la zona del dorso del pie, el tobillo y se necrosa más tejido, ¿no? Y bueno, los otros 3 patrones de necrosis, ya casi terminando, son la necrosis gaseosa, que la necrosis gaseosa, siempre que se las mencione, a ver, les voy a poner esto. La necrosis gaseosa es secundaria a un proceso inflamatorio crónico granulomatoso. ¿Qué quiere decir en Spanish? Bueno, en la necrosis gaseosa hay acumulación de células fragmentadas, ¿ya? De tipo amorfas. La necrosis gaseosa es secundaria a un proceso de inflamación crónica, o sea, una inflamación que ya lleva meses, años, de tipo granulomatosa, es decir, relacionado con un granuloma. Los granulomas los vemos en la infección por tuberculosis. Estos son los granulomas. Este es el granuloma. ¿Qué es el granuloma? Es una respuesta justamente inflamatoria crónica, una respuesta del sistema inmune en la cual el sistema inmune lo que
hace es atrapar a los bacilos de tuberculosis, a las bacterias, y las atrapa y, digamos, las retiene en el pulmón, ¿no? Es como que aquí están las bacterias y se ha formado todo un granuloma para atrapar, para encapsular estas bacterias. Ojo, lo que va a hacer es detener la infección, más no eliminarla. Es decir, dentro del granuloma hay bacterias de tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, vivos, que siguen ahí, solamente que están encapsuladas, están retenidas, detenidas ahí. Entonces, dentro de ese granuloma hay una lucha de no acabar, ¿no? Hay macrófagos, hay leucocitos, linfocitos, todo tipo de células que tratan de eliminar esas bacterias, pero estas bacterias, como ya lo veremos más adelante, tienen mecanismos de supervivencia para evadir el sistema inmune, ¿no? Entonces, una respuesta granulomatosa es una respuesta inflamatoria crónica que tiene el fin de detener algunas infecciones, como en el caso de la tuberculosis, ¿no? Entonces, lo malo es que dentro de este granuloma ocurre lo que es la necrosis gaseosa, ¿no? Que es donde la arquitectura del tejido queda borrada. Miren, esta zona, y es una zona donde no hay tejido pulmonar, sino que hay una necrosis gaseosa. Ha habido tanta muerte celular, tanta inflamación, que ya se ha destruido el tejido pulmonar. Entonces, por eso los pacientes con tuberculosis terminan con bastantes secuelas respiratorias, ¿no? Y tienen un margen acá, y a nivel macroscópico tienen un aspecto como de queso, ¿no? Blanquecino, aquí está. Entonces, infección granulomatosa, siempre piensen en enfermedad de la tuberculosis. O sea, al menos ahorita tengan esa idea, porque es lo que les pueden preguntar en su examen, ¿no? Infección granulomatosa, paciente con 3 meses de tos, fiebre, sudoración nocturna, tos de sangre. ¿Qué tipo de necrosis cree que puede presentar? Ah, parece un cuadro de tuberculosis, necrosis gaseosa. Ahora, es importante acá que sepan que la clínica de la tuberculosis siempre es mayor o igual a 2 semanas, ¿ya? Si te ponen un caso clínico en el cual te describan un paciente con 3 días de evolución con tos, fiebre, pensarías en licuefactiva, ¿no? Que también está asociada a bacterias por el tiempo de enfermedad. Tuberculosis es de 2 semanas a más, por si acaso. Ya, listo. Esto ya lo vamos a hacer más rapidito. Ya. Necrosis grasa, su nombre mismo lo dice, ¿no? Es la destrucción del tejido celular subcutáneo, de la grasa, producido por enzimas pancreáticas. En nuestro páncreas tenemos lipasas, ay, no me funciona. No puedo teclear bien. Y ahora sí, ya me funciona. Ya. Como les decía, en el páncreas tenemos una serie de enzimas que van a destruirizar determinadas estructuras, ¿no? Por ejemplo, tenemos lipasas que digieren las grasas, en este caso son las protagonistas de la necrosis grasa. También tenemos la amilasa, la tripsina, ¿no? Pero aquí quien nos importa son las lipasas, que son las que destruyen el tejido celular subcutáneo, la grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay determinados procesos que van a hacer que se liberen las enzimas pancreáticas por los conductos pancreáticos y van a destruir la grasa, y la destrucción de la grasa va a hacer que se liberen ácidos grasos, ¿no? Como triglicéridos, por ejemplo. Ácidos grasos se liberan y se combinan con el calcio de los alrededores. Entonces, grasa más calcio se denomina saponificación de la grasa. La grasa liberada se combina con el calcio, y esta saponificación de la grasa, miren, se ve así a nivel macroscópico como áreas blanquecinas, estas áreas, ¿ya? Esa es la necrosis grasa. ¿Dónde ocurre, por ejemplo, en la pancreatitis?
La pancreatitis es un proceso inflamatorio del páncreas donde las enzimas van a empezar a causar destrucción del propio tejido pancreático y también pueden causar destrucción de tejido celular subcutáneo, ¿no? Provocando la saponificación de la grasa. Ese es el principal signo de la necrosis grasa, que no es más que ácidos grasos combinado con calcio. Y la última tipo de necrosis es la fibrinoide. Esa está relacionada a reacciones inmunes en los vasos sanguíneos. Aquí lo que va a pasar es que nuestro sistema inmune va a reconocer a los antígenos de mi vaso sanguíneo como antígenos desconocidos, o sea, que no son propios. Entonces lo que va a hacer es mandar a sus anticuerpos para que ataquen a los antígenos de las paredes de las arterias, ¿ok? Va a haber una respuesta autoinmune. Se van a depositar los anticuerpos en las paredes de las arterias y van a empezar a destruir las arterias. ¿Qué pasa si se destruyen las paredes de las arterias? Se va a extravasar contenido de las arterias en el tejido adyacente, ¿no? En el tejido extracelular. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestras arterias tenemos una proteína bien importante que se llama la fibrina. Y al ser mis vasos destruidos por esos anticuerpos, sale la fibrina de mis vasos y en el tejido extracelular se va a formar este denominado fibrinoide, que no es más que la salida de la fibrina de los vasos sanguíneos y su consiguiente depósito en el espacio extracelular, ¿no? Es esto de rosado, en tinción hematoxilina de eosina. Entonces, por daño a los vasos sanguíneos, sale la fibrina y se deposita en el tejido extracelular. ¿Ok? ¿En qué enfermedades ocurre la vasculitis? Que es una reacción inmune a los vasos sanguíneos, por ejemplo, mediada por anticuerpos, ¿no? Por inmunocomplejos. Y finalmente, los cambios bioquímicos. En los cambios bioquímicos es bastante cortito. Son cosas que ya hemos mencionado, pero las terminamos de reforzar. Aquí hay daño mitocondrial. Dijimos que en la lesión celular reversible, primero hay como tumefacción, ¿no? Pero ya en la lesión celular irreversible ya hay un compromiso de la producción del ATP. Entonces, si el ATP baja, el metabolismo celular no funciona, ¿no? Porque no está la fuente de energía. Acuérdense siempre esta relación. Disminuye el ATP y aumentan las especies reactivas de oxígeno. Especies reactivas de oxígeno. ¿Qué son las especies reactivas de oxígeno? Son como moléculas que van a causar daño de las estructuras celulares por consecuencia de la disminución del ATP. Por ejemplo, daño de los lípidos, daño de las proteínas, daños del ADN. Y si hay daño en el ADN, en los lípidos que conforman la membrana celular, sabemos que ya la lesión se torna irreversible, ¿no? ¿Ok? Disminución de ATP y aumento de especies reactivas de oxígeno. Luego hay entrada de calcio. Siempre la entrada de calcio va a activar muchas enzimas como las lipasas, las proteasas, que ¿qué hacen? Destruir, ¿no? Destruir estructuras celulares. ¿Y por qué entra el calcio? Porque recordemos que en la lesión celular irreversible hay una afectación de la membrana celular. Entonces va a haber un aumento de permeabilidad y va a ingresar más calcio. Y esta entrada de calcio va a empezar a activar a todas las enzimas destructoras. Luego hay daño de la membrana, como ya lo mencioné, la membrana plasmática, hay una extravasación celular y asimismo hay un daño en la membrana lisosómica y los lisosomas que contienen enzimas. Entonces van a salir las enzimas y nuevamente las enzimas van a destruir los componentes celulares. Y finalmente hay algunos cambios de las estructuras como el mal plegamiento de proteínas, el daño del ADN, que van a hacer que mi célula active su proceso de apoptosis por vía intrínseca, ¿no? Dijimos que los problemas dentro de la célula activan la vía intrínseca y los problemas del entorno, como linfocitos autorreactivos, activan la vía extrínseca. Entonces,
proteínas mal plegadas, daño del núcleo, ya conocemos la pignosis, cariorresis, cariólisis, van a hacer que se activen los mecanismos de apoptosis, ¿no? Activación de proteínas proapoptóticas. Y bueno, eso es todo, chicos. Espérenme que voy a parar la grabación.